gobierno de Iván Duque, que no respetó la regla fiscal y que se la voló, en este gobierno esa regla... ¿En qué se gastó 200 billones de pesos Iván Duque en el 2020? ¿Qué hizo la plata? Me la mercadeé en cositas. En el 2020, el país pasó del 49% del PIB al 61% en un solo año, lo que representa más o menos 200 billones de pesos, equivalente a 10 reformas tributarias para pagar en poco tiempo. Dentro de ese incremento de deuda, el gobierno de Iván Duque no solo la incrementó, sino que además lo hizo por fuera del cupo de endeudamiento y sin consultar con el Congreso bajo medidas de emergencia. Pasó de 49% del PIB al 61% del PIB en un solo año. Se incorporó deuda externa por 12.000 millones de dólares que no estaba contabilizada en el cupo de endeudamiento, afirmó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en entrevista con María Jimena Duzán. Se incrementó la deuda en 2020. La pregunta es, ¿esto fue para inversión? ¿Para qué fue? 200 billones no pudieron ser solo gasto social, tampoco, el COVID costó 200 billones, ni la renta ciudadana ni la expansión de jóvenes en acción. 200 billones de pesos son 10 reformas tributarias. ¿Para pagar en cuánto tiempo? Es decir que, al sumar los subsidios condicionados se entregaron 20 billones, eso es el 10%. 20 billones durante todo el gobierno de Duque. Pero ese crecimiento de deuda fue en el 2020. Es decir, el tan anunciado crecimiento de Iván Duque fue a punta de deuda. Se echó la casa por la ventana, pero dejando el país totalmente hipotecado. El panorama económico de Colombia ha experimentado diversos altibajos en los últimos meses. El ajuste presupuestal de cerca de 20 billones de pesos, debido a una disminución en la recaudación de impuestos, fue ejecutado de manera disciplinada por el gobierno y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Este ajuste se debió a que, en mayo de 2024, la recaudación neta estuvo un 12.3% por debajo de la meta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, especialmente en el impuesto a la renta, que registró un 41.4% menos de lo esperado. El gobierno no solo la incrementó, sino que además lo hizo por fuera del cupo de endeudamiento y sin consultar con el Congreso. Además, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado pagando el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que en 2022, cuando el expresidente Duque entregó el poder, ascendía a 36 billones de pesos. En 2023, el gobierno comenzó a aumentar los precios de la gasolina, congelados desde 2020, lo que ha reducido el déficit a 20.5 billones de pesos, aunque el subsidio a la CPM aún persiste. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha propuesto una serie de medidas para la reactivación económica. Y lo que nosotros le vamos a proponer al Congreso es adelantar la vigencia al 2025. Entre estas se incluye la modificación de la regla fiscal para adelantar su vigencia al 2025, lo que permitiría un espacio fiscal adicional del 0.3% del Producto Interno Bruto. Según Bonilla, la regla fiscal actual ha limitado la capacidad del gobierno para manejar la deuda y la política social, por lo que un ajuste permitiría mayor flexibilidad. El ministro Bonilla también ha planteado la necesidad de revisar el impuesto al carbono y fortalecer la gobernabilidad de los mercados de bonos de carbono, que han sido objeto de controversias y fraudes en territorios con comunidades indígenas. El país quedó sobreendeudado para pagar en muy corto plazo. La propuesta es recuperar la gobernabilidad tanto en los impuestos como en los mercados de carbono. En cuanto al sector turístico, el gobierno planea estimular el turismo en áreas potencialmente desarrollables del país, como el Guaviare y el Guainía, alejándose del enfoque exclusivo en San Andrés. También se propone fortalecer el Grupo Bicentenario como un centro de apalancamiento para actividades de fomento, especialmente en el sector agropecuario. La deuda de las comercializadoras de energía, generada durante la pandemia, también es un tema crítico. El Estado se ha comprometido a cubrir 2.8 billones de pesos de esta deuda para los estratos 1, 2 y 3 residenciales, lo que requiere una aprobación del Congreso el 20 de julio. El gobierno busca atraer inversiones en sectores distintos a los hidrocarburos, promoviendo una transición energética y una mayor diversificación de la economía. La recuperación económica de Colombia, aunque tímida, muestra signos positivos. El primer trimestre de este año registró un crecimiento del 1.1% y se espera que al final del año se alcance un crecimiento del 1.7% o incluso del 2%. O sea, el gobierno de Duque nunca les dijo a ustedes en qué fue que se invirtieron esos 200 millones de pesos. ¿Qué hizo la plata?
de la meca 100 cositas.